Bienvenidos a Mesa de Periodistas. La ONU y el Gobierno de México continúan en confrontación por la crisis de desaparecidos. Muchos lo ven como una herencia de gobiernos anteriores, otros califican las desapariciones como sistemáticas y generalizadas. El punto clave es que el Comité contra la Desaparición Forzada podría escalar el asunto a la Asamblea General de Naciones Unidas. Saludo a Luis Miguel González, director editorial del Economista, Lourdes Mendoza, periodista, columnista en El Financiero, y la doctora Leticia Bonifaz, abogada y columnista en El Universal. Bienvenidos a los tres. Gracias por estar en la mesa. Buenas noches, hola. Doctora Bonifaz, ¿cuál es el punto de partida, la gravedad en esta crisis de desaparecidos, más allá de los intereses políticos? Para mí queda claro que el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas está haciendo su trabajo, es lo normal. México suscribió la convención que le da pie a este trabajo desde 2008 y lo que estamos viendo es que ha recibido este comité muchas denuncias de madres buscadoras que han dicho en qué condiciones han desaparecido sus hijos, y yo lo que creo es que esta sería una gran oportunidad para el país de trazar una ruta de aquí en adelante en vez de estar lanzando calificativos sin ton ni son al comité que está haciendo su trabajo. ¿Coincides, Lourdes? Totalmente, pero además no solo coincido con la doctora Leti Bonifaz, sino que ¿sabían ustedes que en el 2021 la Comisión de Desaparecidos de la ONU vino al país y trabajó aquí en el país y se entrevistó con las madres buscadoras y después de hacer todo su trabajo generó una serie de recomendaciones hacia el país? ¿Y qué crees? Pues justo como estábamos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no solo los ignoró, sino ni siquiera recibieron o leyeron las recomendaciones que estaban dando para poder tratar de ponerle un freno a esta trágica situación que estamos viviendo hoy en día. Y la doctora Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno, pues debe recordarnos que tampoco fue muy solidaria con las madres buscadoras cuando se había acabado la palma. Y entonces ella mandó a hacer ¿se acuerdan en ese momento? Una entrevista colectiva, no me acuerdo cómo se llamaban, las preguntas que hacían a todo el pueblo bueno y sabio, y las madres buscadoras le dijeron, en lugar de poner un agüehuete, déjanos poner un árbol de la esperanza para colgar ahí las fotos de nuestros desaparecidos, y ella simplemente les dijo que no había forma y que en su sexenio no había habido desaparecidos, y sí hubo. Luis Miguel, ¿hay indicios bien fundados por parte de la ONU? Sí, yo creo que no solo es la ONU, lo que lo hace diferente es que incorpora un actor que está fuera de nuestras broncas políticas. Lo que es interesante, por decir lo menos, es la respuesta desde el gobierno, desde la sede de Morena, pretende politizar esta discusión en México, cosa que es absurda. Y hoy es un tema mal resuelto en lo local, en lo federal, y ahora incluimos una dimensión donde la respuesta no corresponde al problema, no es negando el problema como se resuelve. Evidentemente, el señalamiento de la ONU no corresponde a la respuesta que da el gobierno mexicano con esto de el gobierno no desaparece personas. Es más un eslogan que una respuesta institucional. Yo diría lo que tenemos en común es un gobierno que responde de manera inadecuada a una preocupación que bien podríamos decir que son 120,000 preocupaciones. Bueno, pero es interesante el tema de la politización de uno y del otro lado, porque la ONU ya había hecho estas advertencias de la sistematización de las desapariciones 2015, 2018, 2022. El tema es que probablemente ahora le puede explotar esa bomba a la presidenta Sheinbaum, Luis Miguel. Sí, a ver, la idea de decir las cosas no son como tú dices, te voy a explicar, no entiendes, creo que es un mal punto de partida, porque no es un asunto, literalmente, no están calificando un clavado en las Olimpiadas, no es un tema de apreciación. Hay
decenas de miles de personas que desaparecieron. Hay indicios de, yo diría, la acusación principal al gobierno mexicano probablemente sea de indiferencia, de negación del tema, no de participación directa. Para algunos, que es mi caso, es suficientemente grave que no participe, que no dé respuesta. No tiene que ser autor de las desapariciones para que nos quede a deber como autoridad. Claro. Algunos de los más exquisitos y apegados a las letras nos compartían hace poco el concepto, ¿no? Las desapariciones forzadas son perpetradas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, contemplando así la posibilidad de que las desapariciones forzadas, en todo caso, sean cometidas directamente por organizaciones políticas distintas del Estado. En ese orden de ideas, en algunos casos, evidentemente hay colusión de las autoridades, pero lo más grave es la omisión, en todo caso, por lo que entiendo. ¿Cómo lo ves tú, Lourdes? Y mira, es un tema trágico, tristísimo el que se está viviendo. Ser una madre buscadora debe ser de las peores cosas que te pueden tocar en la vida. Y con un gobierno que no nada más no busca a tus seres queridos, que eso es lo que tendría que hacer el gobierno mexicano, ayudarte a buscarlos y hacer las políticas públicas necesarias para que no se los estuvieran llevando. Pero no solo eso, sino te criminaliza como si tú fueras, ¿no?, el crimen organizado. Lo que estamos viendo, los números son claros. Tenemos un subregistro, es obvio, pero más o menos todo el mundo está de acuerdo que hay 124,000 desaparecidos en nuestro país. Esto es mucho o poco, nada más déjenme ponerlo en cierto contexto, teniendo en cuenta que con tener un solo desaparecido ya es una tragedia inminente, pero 124,000 son, bueno, es un horror en donde se está viviendo y cómo se está viviendo. ¿Sabían ustedes que el gobierno de Andrés Manuel es el gobierno, el sexenio, el periodo de tiempo en donde más desaparecidos ha habido? Y que ese sexenio más o menos tuvo 60,000 desaparecidos, que equivalen a los mismos que se desaparecieron, personas que desaparecieron en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Es decir, aquí tenemos la respuesta a los abrazos no balazos que dieron en el sexenio de Andrés Manuel. Y un punto que creo que no se nos pudiera olvidar de este tema, en donde tú decías que estaba politizando la ONU, el tema no, lo ha politizado la 4T, porque no hay que olvidar cómo en su momento Ceci, la madre buscadora, dijo que en Iztapalapa había encontrado restos de seres humanos, huesos, y salió toda la 4T a denostarla, a decir que estaban mintiendo, y ya que se había acabado la campaña, en lo obscurito, ya bajita la voz, dijeron, no, bueno, sí tenía razón. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y hoy vimos que a las madres buscadoras, Fernández Noroña las está atacando, que la acercaron en el Senado y que la secretaria de Gobernación las dejó a la mitad de la reunión porque pues ella tenía otros compromisos. Entonces, no estamos viendo un gobierno que en verdad esté queriendo cambiar el rumbo de esta tragedia. Doctora Bonifaz. Yo esperaría que esta acción que inicia Naciones Unidas sea lo suficientemente fuerte para un cambio de actitud, no solo respecto de la empatía, sino de hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo, que no ha sido para nada suficiente. Yo creo que, como dice Lourdes, con un desaparecido es suficiente, pero lo que acabamos de ver en Teuchitlán es cómo las desapariciones se dan a un punto donde es muy difícil poder reconocer a víctimas que fueron incineradas, por ejemplo. Ojalá se vea como una oportunidad, ojalá cambie el tono. Yo también creo, como Lourdes, que Naciones Unidas ha hecho su trabajo de manera impecable, que sus comunicados son muy precisos, sin adjetivar, sin pelear, sin conflicto. Sencillamente dice, estoy iniciando este procedimiento y voy a necesitar estas acciones del gobierno mexicano. ¿Ha cambiado algo en el manejo? Muchos dicen, bueno, por lo menos en la administración de la doctora Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, las está recibiendo. Y bien decía Lourdes hace un momento, pues la recibió pero a la mitad. Y Ceci Flores va hasta el viernes y ya ahí con sus estiras y aflojas. ¿Hay diferencia, doctora Bonifaz?
Yo sí creo que hay más sensibilidad ahora, independientemente de que coincido con que el tema de la glorieta del Agüehuete, pero yo quisiera ver hacia adelante. Yo sí creo que van a venir acciones muy específicas, porque la rendición de cuentas en Naciones Unidas no es nada sencillo. Le toca a México rendir cuentas ante la CEDAW en junio y va a aparecer el tema de nuevo de las madres buscadoras y los temas de violencia y desaparición. Yo creo que esto ya no se puede detener, ya hay una mirada internacional del organismo que creamos exprofeso y que estuvimos de acuerdo en que sea él quien nos vigile, y quiero insistir en que no es una persona aislada, sino un comité el que revisó, como dijo Lourdes después de la visita in situ, qué es lo que está pasando en México. Yo sí tengo cierto optimismo de que las cosas pueden venir mejor. Luis Miguel, bien decía hace un momento Lourdes, ¿no? Si son 120,000 es una crisis, pero si te falta una persona dentro de la familia, se te acaba el mundo. ¿Hay empatía por parte del gobierno mexicano actualmente o atienden a las víctimas para que salga en la prensa y haya un cambio en la narrativa, o te mantienes positivo como la doctora Bonifaz? Yo no estoy tan creo positiva. que podemos estar igual en positiva. Vamos contigo, Luis Miguel. Yo creo que podemos coincidir en que algo cambió. Creo que en cualquier caso deberíamos decir lo que cambió todavía no es suficiente. Hay que distinguir entre la actitud frente a los desaparecidos y la política frente a las desapariciones. Y en las dos nos queda de ver. Es decir, nos queda de ver el Estado para buscar a los desaparecidos, pero también nos queda de ver el Estado para impedir que siga habiendo desapariciones. Decía la doctora Bonifaz una palabra que para mí es muy relevante, que es empatía. Yo todavía no veo empatía, no la vi en Teuchitlán. Y en el caso de la ONU, digo, a ver, politizar no es una mala palabra, y me parece que es correcto entender que la ONU también juega un papel político. No es para desacreditarla, se juega un papel político para que cambien cosas desde la esfera de lo político. Sartori dice, político es hacer público lo que es de interés público, y las desapariciones son de interés público. A mí me hace falta empatía, pero también me hace falta eficacia. Básicamente creo que hay un problema de los recursos que se asignan, no son suficientes para el tamaño del problema, ni en cantidad ni en calidad. Y del otro lado, me parece que seguimos, lo mencionaba Lourdes, Bien, con una cosa que no es omisión sino dolo, y es criminalizar a los desaparecidos o a quienes los buscan. bien. O sea, me parece terrible y hasta cierto punto imperdonable esto. Tenemos que hacer una pequeña pausa, volvemos contigo, Lourdes. Continuamos con Mesa de Periodistas por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en Mesa de Periodistas. Lourdes, planteabas que pues no se puede estar tan positivo, que hay algunos temas donde todavía queda a deber según Luis Miguel, y evidentemente también la perspectiva que sumaba la doctora Bonifaz. Adelante. Así es, y te voy a decir por qué. De entrada, porque gracias al austericidio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, le bajaron el presupuesto tanto a la Comisión de Búsquedas como a la Comisión de Víctimas. Eso de un plumazo lo puedes arreglar. Evidentemente entiendo perfectamente que hacer un presupuesto no es una cosa sencilla, entiendo perfectamente muchísimas cosas, pero si tu visión es tratar de arreglarlo y ver, ahí está directo una de las acciones que puedes hacer. Ya habías mandado una iniciativa, ¿por qué la pusiste en pausa? Que es que porque ibas a escuchar a las madres buscadoras. Enhorabuena, pero no tenías que haberla puesto en pausa. Hubieras lanzado tu iniciativa y en el mismo
ir y venir de la propia Cámara de Senadores, ahí lo hubieras enriquecido con lo que estaban diciendo los otros senadores, por ejemplo, la iniciativa perfecta que mandó, o muy cercana a la perfección que mandó Manlio Fabio Beltrones, y ahí también invitabas a las madres buscadoras y hacía un 2 en 1. No dejabas ahorita todo en pausa. ¿Por qué estás dejando esto en pausa? ¿Por qué estás escuchando que Adán le dice a la madre buscadora, a Ceci, quien tiene denuncia, que tiene amenazas, de muerte desde el 2021, y que le dice, solo si dejas de buscar a tus hijos, te podemos dar protección? ¿Y qué dice por su parte el coordinador de los diputados de Morena, Monreal? No es cierto, yo eso no lo sé, pero yo sí conozco a Monreal, a Adán, y no creo que haya dicho eso. No, pues sí lo dijo. Y entonces todos los días a quienes están poniendo en tela de juicio es a las madres buscadoras. Nunca se han puesto en su lugar, y perdón, el que está fallando es el Estado, no ellas. Ellas se convirtieron en madres buscadoras porque el Estado no los volteó a ver. Yo estuve en Teuchitlán y me tocó entrevistar a la gente del pueblo, y la gente del pueblo te decían, sabíamos perfectamente que ahí había un rancho. Pensamos que era una casa de seguridad, nunca un campo de exterminio. Entonces, si la gente, los vecinos saben, ¿por qué el gobierno no hizo nada? ¿Por qué desde que entró la Guardia Nacional no hicieron nada en septiembre del año pasado? Entonces, ahora sí que el audio con el video de la 4T no está funcionando y no nos da un panorama que de verdad va a ser más allá de, como siempre, traen sus mantras, por decirlo de alguna manera. Lourdes, en todo caso, inconsistencias. Por un lado, efectivamente, en atender a las víctimas de desapariciones y sus familias, pero por otro lado también los mecanismos para evitar que el fenómeno se siga repitiendo con tal impunidad. Exacto, y ahí está la iniciativa, pues guardando el sueño de los justos. ¿Cómo es que la secretaria de Gobernación se sale cuando ahorita es tu tema más importante y estás en la vista de todo el mundo? Doctora Bonifaz, ¿coincide en las omisiones, en la falta de seguimiento, tanto en la atención de los familiares de las víctimas de desaparecidos, la atención de los reportes de manera inmediata y también la procuración de justicia para evitar que sigamos llegando a estos escenarios? Porque al final, pues la gente sigue desapareciendo y sigue desaparecida o no localizada. Sí, yo creo que mi optimismo va en el sentido de que yo esperaría que ya hubiéramos tocado fondo y que de aquí en adelante las cosas empezaron a ser diferentes, que la iniciativa de la que habla Lourdes sí se enriqueciera realmente con lo que las madres desean, que los presupuestos se volvieran a revisar. Yo sí pensaría que tendría que darse ya un hacia adelante y no empezar con las culpas, que es tan perjudicial. No sé si estoy pecando de mucho optimismo, pensar que ya tocamos fondo, llevamos años en esto y yo esperaría que los ojos del mundo nos obligaran a ese cambio de política. Oye, Luis Miguel, decía ahorita Lourdes, ¿no? Si quieren cambiar las cosas, pues basta un plumazo, como generalmente lo vemos en diferentes temas por parte de la presidenta, para darle marcha adelante. Por ejemplo, el tema de presupuestos, una política más activa para la localización de personas, para la atención de las víctimas. ¿Hay disposición de la doctora Sheinbaum para hacer esas modificaciones o también tiene un partido político que no le ayuda, como los casos que ya mencionaban, por mencionar algunos, ¿no? Pienso en la presidenta más como institución, la presidencia, y lo que vemos es, ahí hay mínimo dos fuerzas en conflicto. Una que creo que quiere corregir las cosas y otra que quiere apoderarse de una narrativa que fundamentalmente es todo esto empezó antes de nosotros y con nosotros no se agravó, lo que implica no hacer una revisión crítica de lo que fue el sexenio López Obrador. No lo hemos mencionado, pero entre las atrocidades fue esto de tratar de revisar el padrón de desaparecidos para tener una cifra que fuera más potable para la 4T. En cualquiera de los casos, aún la cifra maquillada es horrible.
Es verdad que cada una de las desapariciones es una tragedia, pero solo poniéndolo en perspectiva, las desapariciones de la dictadura argentina, la polémica ya es si son 8,000 o 30,000, está en ese rango. Lo que quiere decir es, uno de los periodos más sangrientos en Argentina tuvo la cuarta parte de desaparecidos de los que tenemos en México. O sea, creo que no hemos puesto en perspectiva la estadística, es brutal. Es un pueblo completo, es el Estadio Azteca lleno literalmente hasta los puestos de comida de los alrededores. No es un tema menor la batalla por las cifras y me parece que ahí mismo vemos, por un lado, un intento de mejorar los patrones, los controles, de decir, efectivamente son tantos, pero me parece que uno de los grandes crímenes del sexenio pasado fue el intento por literalmente intervenir el padrón y el conteo de las desapariciones. Me parece que es de una crueldad y de una malhechura estadística que no debe quedar impune. Igual de grave cometer un acto de desaparición que tratar de ajustar esas listas, Lourdes. Somos el único país en el mundo que el gobierno desaparece a sus desaparecidos. O sea, creo que eso te habla de la magnitud de lo que estamos viendo, viviendo y enfrentando. De esta parte en donde no hay, como decían, empatía, pero no hay sororidad, pero muchas veces Alfaro, el gobernador de Jalisco, cuando se va, pero todavía estaba cuando encuentra Teuchitlán, él se atrevió a decir, lo que pasa es que todos los desaparecidos andaban en malos pasos. ¿Cómo te atreves a criminalizarlos así? Lo que estás diciendo es que México ya se convirtió en una barbarie. Y entonces ya tenemos que dar por sentado que está correcto que si estás en malos pasos, en lugar de que te detenga la policía y te lleven ante un juez, está correcto que te desaparezcan. ¿Cómo podemos permitir eso? ¿Cómo? Entiendo perfecto y creo que a la gente lo que le está pasando es que los que vivimos en la Ciudad de México entendemos una desaparición muy diferente que los que viven en Chiapas o los que viven en el norte. Las madres se van a buscarlos, pues no en WhatsApp, no se van a tocar a los vecinos, te vas en medio de una montaña, de un desierto, de un llano, porque la policía no hace nada por buscarte y que seguimos teniendo el tema, y creo que no hemos hablado tampoco de esta reforma, venganza, del Poder Judicial Federal, porque en lo local no van a cambiar nada y vamos a seguir teniendo el de, señora, donde vengo a reportar la desaparición de mi hija. ¿Qué es lo primero que te dicen? Se fue con el novio, va a regresar en 3 días y embarazada. Esto no se ha modificado ni se ha pensado modificar y eso es de las primeras desgracias. Sabemos que cuando alguien desaparece, esas primeras 72 horas son básicas. Si quieres cambiar la narrativa, eso necesitas ya no un plumazo. Nada más decir, a partir de hoy, te empieza a buscar luego. ¿O necesitas una iniciativa pasada por el Congreso? 40 segundos, doctora Bonifaz, para las claves para fortalecer el Estado de Derecho en México frente a todas estas atrocidades, si es que el gobierno de la presidenta Sheinbaum puede alcanzarlo. Yo creo que sí vienen tiempos difíciles por la parte del Poder Judicial, porque vamos a tener una reacción todavía mucho más lenta, pero yo iría a fortalecer tanto a la Comisión de Búsqueda como la de atención a víctimas, pero en particular la de búsqueda, para que lo que Carla Quintana en su momento planteó funcione. Y yo de veras insisto, la ONU va a tener como tarea decirnos qué es lo que sigue, y en ese qué es lo que sigue tendríamos que ir al pie de la letra, punto por punto, siguiendo estas recomendaciones de expertos internacionales que están viendo a México sin la pasión que tenemos los que estamos viviendo acá. Claro, 40 segundos, Luis Miguel. Más dinero, más profesionalismo, más institucionalidad, más cooperación internacional y más empatía. 40 segundos, Lourdes.
Creo que las madres buscadoras se merecen todo nuestro reconocimiento y a lo mejor una disculpa por la parte en donde la sociedad también hemos quedado abajo de ellos, porque no hemos sido tan sororos con ellos como deberíamos de ser. Y pasamos también por la normalización de esta situación, Lourdes. Exacto. Luis Miguel González, director editorial del Economista, Lourdes Mendoza, periodista del Columnista en El Financiero, Leticia Bonifaz, abogada y columnista en El Universal. Gracias por estar con nosotros en la mesa de periodistas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásela bien.